Presentamos la sección Grandes personajes de la historia, donde nos adentraremos en la vida de algunos de los hombres más ilustres de la antigüedad. Sé lo que pensáis y no vamos a empezar por Alejandro Magno. Se ha hablado de él hasta la saciedad y no queremos seguir sobreexplotando el tema, al menos por ahora. Pero no vais mal encaminados. Este vídeo está protagonizado por su padre, el rey Filipo II de Macedonia, el responsable de haber convertido este pequeño reino en una potencia y de preparar el camino para las hazañas de Alejandro. Filipo nació en Pela, la capital del reino de Macedonia, en el año 382 a.C. Era el hijo más joven del rey Amintas III y Eurídice, por lo que no se esperaba que llegase a ser rey. Siendo un niño lo enviaron como rehén a Bardilis, el rey de la tribu más poderosa de Iliria, en un intento de detener las invasiones, pero no lo consiguió. En el 368, Pelópidas, rey de Tebas, entonces la ciudad más poderosa de Grecia, se llevó al joven Filipo con el objetivo de influir sobre Macedonia. Durante su cautiverio aprendió junto a grandes generales, e incluso formó parte de la famosa Banda Sagrada, que recordemos era una de las mejores unidades militares de Grecia. Pero mientras se formaba en el arte de la guerra y la diplomacia, en su tierra natal estaban sucediendo muchas cosas. Amintas tenía rivales, y su esposa Eurídice participaba en la política de forma activa, teniendo poder sobre él. Tras su muerte en el 369, fue sucedido por Alejandro II, que tuvo que hacer frente a los ilirios y a un pretendiente al trono, pero aunque rechazó a ambos, fue asesinado por Ptolomeo de Aloros, que también se casó con Eurídice. Como Pérdicas III, el segundo hijo de Amintas, era todavía menor de edad, Ptolomeo consiguió hacerse con el poder como regente. Poco después, en el 365, Pérdicas le asesinó y se hizo con el poder. No conocemos muchos detalles sobre su reinado, pero lo más destacado fue su intento de reconquistar los territorios perdidos a manos de los ilirios, que terminó en fracaso y se saldó con su propia vida. Así, Filipo se hizo con el poder en el 359. Macedonia estaba rodeada de enemigos. Los ilirios acababan de afligirles una dura derrota. Los tracios invadieron y saquearon el oeste del reino, mientras que Atenas había desembarcado un ejército comandado por Argaios, otro pretendiente al trono. Inmediatamente se puso manos a la obra. Pagó a los tracios para que se mantuviesen alejados y derrotó a los atenienses, lo que le permitió reforzar su posición. Pero Filipo tenía grandes planes y necesitaba que su ejército estuviese a la altura. Empleó sus conocimientos militares para introducir las tácticas y el equipamiento griegos en su ejército, además de adoptar la sarisa, una lanza de unos 6 metros de largo. Esta mejora de la falange se conoce como Falange Macedonia, organizada para aumentar la movilidad y la eficacia en combate. Hechos los preparativos, pasó a la acción e invadió los ilirios, a pesar de haberse casado con la bisnieta del rey Bardilis, a quien mató en una batalla decisiva. En ese mismo año, el 357, se casó con Olimpia, una princesa de Épiro. Al año siguiente tuvieron lugar 3 grandes acontecimientos. El primero fue la conquista de Crénides, cuyas minas de oro aportaron una fortuna al reino. El segundo fue su victoria en las Olimpiadas. Pero el principal fue el nacimiento del que más adelante sería conocido como Alejandro Magno. Tras la victoria sobre los ilirios y con las riquezas de las minas, Filipo comenzó a expandir su reino. Asedió Metoni, una ciudad controlada por Atenas entre el 355 y el 354. Durante el asedio, una flecha alcanzó a Filipo en el ojo derecho, que fue retirado mediante una especie de cuchara inventada por el médico Diocles. Hay que aclarar que los reyes de Macedonia eran conocidos por participar activamente en combate. De hecho, uno de sus hermanos había muerto luchando contra los ilirios. Entre el 354 y el 353, Filipo invadió Abdera y Maronea, 2 ciudades de la costa de Tracia, rechazando 2 flotas atenienses en el proceso. Pero casi inmediatamente sus ojos se volvieron a posar en Grecia. 3 años antes, los focenses quebrantaron las leyes y cultivaron las tierras sagradas de la Liga Anfictiónica, una unión religiosa de varios territorios griegos anterior a las poleis. Se les impuso una multa, pero en vez de pagarlas, los focenses asaltaron Delfos y saquearon los tesoros del santuario para financiar un gran ejército mercenario. Esto llevó a la Tercera Guerra Sagrada, quizás provocada por la enemistad entre Focia y Tebas, la ciudad que entonces controlaba la Liga Anfictiónica. Filipo vio en este enfrentamiento la oportunidad que esperaba, ya que las ciudades de ambos bandos se estaban debilitando, pero al mismo tiempo también quería mantener una buena imagen con las poleis, por lo que entró en la guerra en el bando de Tebas.
En verano invadió Tesalia y derrotó a 7.000 fosenses, pero Onomarcos contraatacó y derrotó a Filipo en 2 batallas consecutivas, lo que le forzó a volver a Macedonia para conseguir refuerzos. Un año más tarde volvió con 20.000 soldados y 3.000 jinetes, incluidas tropas tesalias. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla del campo de Asafrán. Los macedonios se apresuraron a atacar al ejército fosense antes de que una flota ateniense pudiese llegar para reforzarlos. Filipo hizo que sus hombres llevasen coronas de laurel durante el combate, representando así la venganza de Apolo, lo que hizo que muchos enemigos se sintiesen culpables y se rindiesen. Lo que siguió fue la batalla más sangrienta de Grecia hasta la fecha, donde más de 9.000 fosenses murieron y unos 3.000 fueron tomados como prisioneros. El propio Onomarcos, comandante de los fosenses, murió en combate. Los prisioneros fueron ejecutados y se les negó un entierro honorable, tal como correspondía a los profanadores de templos. De este modo, Filipo fue visto como un héroe, el campeón de Apolo. Los tesalios le nombraron Arcón, lo que le daba el control de la confederación tesalia. Sin embargo, los atenienses que no pudieran llegar a tiempo para apoyar a Onomarcos ocuparon el paso de las Termópilas, haciendo imposible el avance hacia la Grecia central. En vez de eso, Filipo avanzó hacia el norte y expandió sus dominios por Tracia. La ciudad más próspera de la costa tracia era Olintos, con la que Macedonia mantenía una alianza. No obstante, cuando las demás ciudades fueron ocupadas, Filipo rompió la alianza y asedió la ciudad en el 349. El motivo fue que la ciudad era el hogar de 2 de los pretendientes al trono de Macedonia, Arrideo y Menelao. Inmediatamente pidieron ayuda a Atenas, pero una rebelión en Eubea, alentada quizás por el propio Filipo, los mantuvo lejos. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos y los pretendientes ejecutados. Aseguradas las costas de Tracia, volvió a intervenir en los conflictos entre fosenses y tebanos, forzando a los atenienses a firmar la paz tras avanzar de nuevo hacia el sur. Os voy a mencionar algo interesante que ocurre después. Con las principales polis bajo control, envió un mensaje a Esparta. Hay varias versiones de este mensaje, pero venía a decir algo así como: si invado Laconia, quemaré vuestros campos, esclavizaré a vuestra gente y arrasaré vuestra ciudad. Los espartanos lacónicamente respondieron con una sola palabra: sí. Y de hecho, ni Filipo ni su hijo Alejandro se enfrentaron a Esparta. A continuación, Filipo siguió extendiendo sus dominios por Tracia e Iliria. De nuevo, fue herido en combate contra los ardieos, esta vez en la rodilla. Tras asediar Perinto y Bizancio, ambos fracasados, su autoridad en Grecia fue cuestionada. Atenas y Tebas, enemigos acérrimos, se aliaron inesperadamente. Filipo, acompañado por su hijo Alejandro, marchó con un ejército de 30.000 hombres hasta Beocia, donde un gran ejército conjunto de Tebas y Atenas, junto con ciudades como Corintio y Megara, les recibieron. La batalla de Queronea fue una de las más decisivas de la antigüedad, y aquí Filipo volvió a encontrarse con la banda sagrada, aunque esta vez como enemigos. La victoria en Queronea, seguida por la rendición de Atenas y la conquista de Tebas, garantizó el dominio de Macedonia sobre gran parte de Grecia, salvo Esparta. La Liga de Corinto fue creada en el 337 por Filipo para garantizar la unión de todos los estados griegos bajo la hegemonía macedonia. El objetivo: invadir el imperio persa, sus enemigos desde hacía más de un siglo y medio. Y ahora es cuando la historia se pone interesante, especialmente para los amantes de los cotilleos y las intrigas. Filipo se casó con 7 mujeres a lo largo de su vida, con los que tuvo numerosos hijos, tanto legítimos como bastardos. Pero no eran solo las mujeres lo que le gustaban al rey. Se sabe que tuvo varios amantes varones. En la época, como sabemos, la homosexualidad se consideraba algo natural y por lo general no se le daba mayor relevancia. Pero en esta historia en concreto es importante. Filipo tenía un amante llamado Pausanias de Orestis, pero se cansó de él y le sustituyó por otro hombre, también llamado Pausanias, al que conoceremos como Pausanias el joven para no liarnos. Esto no le sentó bien, y según se dice, empezó a difundir el rumor de que el joven era hermafrodita, algo que le humilló profundamente. Durante un combate, supuestamente contra los ilirios en el 337, Pausanias el joven saltó delante del rey justo antes de que una jabalina le alcanzase, matándolo a él en su lugar. Esta era su forma de morir honorablemente, ya que el suicidio se consideraba un deshonor. Y aquí empiezan los problemas. El año anterior, Filipo se había casado con Cleopatra Eurídice, la que sería su 7ª esposa. La poligamia era una práctica común entre los reyes macedonios, lo que les daba poder sobre otros reinos mediante matrimonios.
pero al mismo tiempo también multiplicaba las facciones que apoyaban a los distintos herederos, creando inestabilidad. Olimpia, su cuarta esposa, la cual era una princesa de Épiro, vio en este nuevo matrimonio una amenaza, ya que dificultaba la posición de su hijo Alejandro como heredero. Así las cosas, durante la boda Átalo brindó para que al fin naciera un heredero legítimo para el trono de Macedonia, una alusión al hecho de que Olimpia no era Macedonia, lo que despertó la ira de Alejandro, que inició una pelea. Filipo intervino a favor de Átalo, pero había bebido tanto que se cayó al suelo. Alejandro entonces le dijo: «Tan dispuesto que estás a cruzar el Esponto para conquistar Asia y no puedes ni ir de una silla a otra». Tras el altercado, Alejandro y Olimpia se marcharon a Épiro. Átalo era fundamental para los planes de Filipo, ya que sería uno de los generales que liderarían la avanzadilla en Asia. Pero Átalo era también amigo de Pausanias el joven, y culpó de su muerte a Pausanias de Orestis. Durante un banquete, emborrachó a Pausanias e hizo que lo llevasen a un establo, donde fue violado por varios hombres. Deshonrado, recurrió a Filipo en busca de venganza. Pero Filipo ni siquiera había defendido a su propio hijo frente a Átalo, y su antiguo amante no era una excepción. Poco después, Átalo abandonó Macedonia para dirigir las tropas, eliminando la posibilidad de vengarse. En su lugar, decidió vengarse de Filipo, aquel que le había negado la ayuda. Como compensación, el rey le había nombrado uno de sus somatofilaques, sus guardias personales, lo que le ofrecía la oportunidad de asesinarle. Esto es lo que cree Aristóteles, que estuvo en la corte macedonia durante esos años como tutor de Alejandro. Otros afirman que Pausanias conspiró con Olimpia, que aun exiliada seguía teniendo contactos en la corte. El acceso de su hijo al trono había sido comprometido, y con las constantes intrigas de la corte era cuestión de tiempo que ambos fuesen asesinados. Algunos investigadores actuales piensan que fue obra de varios usurpadores, una posibilidad muy real. En todo caso, el exilio de su esposa llevó a Filipo a casar a la hija de ambos, Cleopatra, con Alejandro de Molosia, tío de Olimpia y rey de Épiro, con el objetivo de contrarrestar la influencia de su esposa en el reino vecino. La boda se celebró en Egas, con recitales de poesía, banquetes y competiciones deportivas. Aprovechó la oportunidad para invitar a embajadores de toda Grecia, para así mostrar que no eran bárbaros, sino un territorio griego más. El rey preparó una ceremonia en el teatro, donde estarían presentes todos sus invitados, y durante la cual les dedicaría unas palabras. Cuando Filipo se separó de sus guardias para quedarse solo en el escenario, dando así una imagen de fuerza y confianza, Pausanias se acercó, sacó una daga celta y se lanzó sobre el desprevenido rey. Antes de que nadie pudiese reaccionar, Filipo sintió el frío acero entre sus costillas. Pausanias entonces escapó, dejando atrás al moribundo rey. Pero antes de que pudiese abandonar la ciudad, tropezó y cayó, siendo alcanzado por 3 guardias, tan furiosos que lo mataron allí mismo. Con él se iba la verdad sobre el asesinato. Mientras, en la escena, Alejandro corrió a socorrer a su padre, solo para encontrarlo muerto. Con 22 años, el joven pasaría a ser Alejandro III, rey de Macedonia, el cual sería conocido para la posteridad como Alejandro Magno.